Esto es la segunda parte del jazz. Estamos hablando del jazz, porque el 30 de abril es el día del jazz. Estaba diciendo que yo que hago streaming lo utilizo mucho en las plataformas para ambientar la sala. Por eso me apeteció hacer un trabajillo y enseñaros un poco. Mientras aprendo yo, también os enseño a vosotros cosas. Entonces yo le he preguntado a internet, le he preguntado, ¿puedes explicarme de una forma sencilla la influencia del jazz en otros ritmos musicales? Y me dice, claro que sí. El jazz ha sido una fuerza revolucionaria en la música y la cultura. Su influencia se ha extendido a muchos géneros y aspectos de la sociedad. Aquí nos deja un resumen claro y entendible, pero sobre todo entretenido. Influencia del jazz en otros ritmos musicales. Yo no tenía ni idea de esto, pero está súper interesante. En el rock and roll. ¿Qué tendrá que ver el jazz con el rock and roll? Dios mío. El jazz, especialmente el swing y el blues, influyó en los ritmos y estructuras del rock de los años 50. Figuras como Chucky Berry y Cliff Richard tomaron elementos del jazz para crear un sonido más enérgico. En el hip hop, el jazz ha sido una fuerza inspiradora para el hip hop, tanto en el ritmo como en la improvisación. Artistas como J. Dilla y Kendrick Lamar han incorporado samples y técnicas de jazzísticas en sus producciones. En la música electrónica también. Muchos DJ y productores han recurrido al jazz para dar textura y profundidad a sus composiciones. El nu jazz combina sonidos electrónicos con elementos del jazz clásico. Qué fuerte, qué bonito. En la música latina también. El jazz se fusionó con los ritmos afrocubanos y sudamericanos, dando origen al Latin jazz, con exponentes como Tito Puentes y Chucho Valdés. Vamos, que tienes aquí para escuchar música diferente una harta. Pop y R&B. La armonía y sofisticación del jazz han influido en la música popular y el soul. Artistas como Amy Houston y Erykah Badu han incorporado estos elementos a su estilo. Influencia cultural del jazz sobre la libertad de expresión, el movimiento cultural. El jazz impulsó la creatividad y la improvisación, influyendo no solo en la música, sino en la literatura, el cine y el arte. Movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. En Estados Unidos, el jazz fue clave en la lucha por la igualdad racial, dando voz a las comunidades marginadas. En la moda y en el estilo, son súper elegantes. Desde los bares clandestinos que me encanta, en los años 20 hasta la elegancia del bebot en los 40, el jazz ha marcado tendencias en la vestimenta y la actitud. Globalización cultural. Aunque nació en Nueva Orleans, el jazz viajó y se adaptó a distintas culturas, generando fusiones únicas en países como Japón, Francia y Brasil. ¿Cómo te estás quedando? Yo me estoy quedando alucinada porque no se me pasaba por la cabeza que el jazz tuviese tanta influencia. El jazz es más que música, es una filosofía de vida que sigue inspirando a artistas de todos los rincones del mundo. Parece que hemos estado con la tecla, ¿eh? ¿Te interesa algún aspecto en particular? ¿Un movimiento cultural que haya sido influenciado por el jazz? ¿Se te ocurre algo? El jazz ha dejado una huella profunda en numerosos movimientos culturales a lo largo de la historia. Aquí te proporciono algunos de los más relevantes. Movimientos culturales influenciados por el jazz. La generación perdida. Escritores como Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald, que vivieron en la era del jazz de los años 20, incorporaron la energía y el ritmo de esta música en sus obras. El jazz simbolizaba el espíritu libre y la rebelión contra las normas tradicionales. El renacimiento de Harlem, un movimiento cultural y artístico afroamericano en los años 20 y 30 que celebraba la identidad y creatividad negra. Músicos como Duke Ellington y Louis Armstrong ayudaron a convertir a Harlem en el epicentro del jazz y de una revolución cultural. Elvis Generation, escritores como Jack Tenouar y Allen Ginsberg en los años 50 adoptaron la improvisación del jazz en su estilo literario. Sus textos reflejan la espontaneidad y la libertad de expresión que caracteriza al bebop.
A ver, todo esto que yo explico, luego está pegado en Reddit, en mi cuenta de Reddit. O sea que si queréis saber leerlo, porque a lo mejor no entendéis bien lo que pone, te podéis mirar en Reddit. Por el mismo nombre, Bella 67224. Está colgado ahí en mi muro. El movimiento por los derechos civiles. En los años 50 y 60, el jazz fue una voz de resistencia y esperanza en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. Canciones como Stranger Fruit de Billie Holiday denunciaban el racismo, mientras que artistas como Nina Simone tiene un disco de Nina Simone, y John Coltrane usaban su música como protesta. El arte abstracto y el expresionismo, pintores como Jackson Pollock, fueron influenciados por la improvisación del jazz, creando obras dinámicas y caóticas que reflejan la energía y el ritmo de esta música. Y hay muchas más cosas. La contratura de los 60 y los 70, entre la era del Flower Power. Forward Power y el anti-establishment, el jazz sigue evolucionando con fusiones experimentales como el jazz psicodélico y el jazz rock, abrazando la filosofía de libertad y ruptura con lo convencional. Así que llegamos a la conclusión de que el jazz no solo es música, es un símbolo de creatividad, resistencia y evolución constante. Su capacidad para reinventarse lo ha mantenido como una influencia fundamental en la cultura global. Hay infinidad de preguntas, infinidad de respuestas, infinidades de temas para seguir, o sea, de personajes que puedes escuchar, de historias que puedes leer. Es súper emocionante. En la siguiente parte creo que ya toca contaros una historia mística de esas que me gustan a mí. Bueno, esta es mi segunda parte. Rosa os cuenta cosas curiosas, leyendas, información, con tal de llegar al máximo de personas posibles. En esta ocasión es llegar a los amantes del jazz.